Muy buenos días, el tema de hoy es el que no sabe. Vamos al libro de Éxodo capítulo 14 del 10 al 14. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El que no sabe. Cuando leemos la historia del pueblo de Egipto, del pueblo hebreo, cuando el Señor utilizó a Moisés, lo llamó para poder sacar al pueblo hebreo de la esclavitud que lo tenía Egipto, que lo tenía Faraón. Y usa el Señor a Moisés para sacarlo. Pero aún este pueblo no quería salir de esa esclavitud. No quería salir porque estaba cómodo porque tenían techo, tenían comida. Los trataban mal, los tenían como esclavos, pero aún así los trataban con golpes fuertes. Los tenían esclavos día y noche para que pudieran trabajar construyendo esas murallas de Egipto. Pero como el Señor llama a Moisés para que hable con Faraón para sacar al pueblo. Pero ya cuando Faraón decide por fin dejar al pueblo ir, este pueblo no podía ver alguna situación difícil porque ya empezaba a murmurar y a quejarse contra Dios y contra Moisés. Yo no sé si usted pronto no se ha dado cuenta el plan perfecto que Dios ha asignado para su vida, que ante cualquier circunstancia, adversidad que esté pasando, usted se acuerda que estaba mejor en el otro lado, que estaba mejor como estaba antes, que estaba mejor con esa familia donde usted vivía, que estaba mejor en esa casa, que estaba mejor en ese barrio, que estaba mejor en ese trabajo, que estaba mejor que nuestros amigos. ¿Y por qué ahora me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo yo que vivir esta situación? Pero yo estaba mejor allá, yo tenía mejor sueldo, tenía mejor trabajo, tenía mejores ingresos, estaba más cómodo. Y no nos gusta cuando el Señor nos saca de la zona de confort para llevarnos a un lugar de bendición, ya que el Señor le había prometido al pueblo hebreo a través de Moisés que lo llevaría a Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición donde el Señor lo llevaría a que ese pueblo lo adorara. Pero primero tenían que adorar a Dios en el desierto, y a medida que lo adoraran en el desierto, el Señor esperaba que este pueblo lo adorara, lo glorificara a Dios, a Jehová, a Dios de los ejércitos. A Jehová de los ejércitos lo adoraran en el desierto, y ahí vería la fidelidad de este pueblo para el Señor poderlo recompensar ya en Canaán, donde esa tierra donde fluía leche y miel, ya que el Señor se lo había hablado al pueblo a través de Moisés. Pero ante la primera circunstancia, adversidad que ellos están pasando, automáticamente miran cómo se quejan contra Moisés. Y ahí lo encontramos, dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero dice, clamaron a Jehová, pero temieron, porque era que el Señor ya los había sacado de Egipto. Pero ya cuando Faraón se dio cuenta que el pueblo había salido, automáticamente cogió su ejército para ir tras el pueblo hebreo para traerlo nuevamente como esclavo. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Usted cree que el Señor lo saca de un lugar para llevarlo a morir en otro lugar? No, el Señor lo saca a usted de un lugar para llevarlo a una bendición. Pero obviamente esa bendición viene condicionada en la cual usted tiene que poner su confianza en el Señor, su confianza, su fe puesta en Él, y esperar que el Señor obre en su vida. Pero no ante la primera circunstancia de adversidad usted ya empieza a quejarse. Por eso el tema de hoy es el que no sabe lo que el Señor va a hacer con su vida, el que no sabe lo que el Señor tiene preparado para sus proyectos, el que no sabe lo que el Señor quiere ir a llevarlo a hacer a otro lugar. Y entonces lo único que usted y yo vemos es la dificultad, vemos esa barrera, ese obstáculo delante. Es que ahora está problema, esta circunstancia, es que ahora estas finanzas, es que ahora está esposo, es que ahora está esposa, es que ahora estos hijos, es que ahora mi suegra, es que ahora mi suegro, es que ahora este jefe, es que ahora estos amigos, es que ahora estos compañeros. Pero no, preciso cambié de trabajo y ahora todos los tengo encima. Yo estaba mejor en el otro trabajo, estaba mejor en el otro empleo. Tantas cosas que el enemigo le vende a la gente. Algo similar como pasaba con el pueblo hebreo. Ante la primera circunstancia se quejaban delante de Dios y se quejaban delante de Moisés. Dice, ¿no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aún personas que dicen, mejor estábamos allá. Sí, estábamos mal, comíamos mal, vivíamos mal, estábamos
estábamos, como dicen algunos, en la inmunda, pero estábamos bien. Mentira, será el enemigo que los tenía atados y el Señor los quiere llevar a algo nuevo. Pero si usted está buscando algo nuevo, si el Señor lo está llevando a algo nuevo, si el Señor lo está llevando a algo que usted no sabe, es porque el Señor tiene planes perfectos. En Él todo es perfecto, en nosotros no, pero es donde usted y yo debemos clamar y pedirle al Señor: dame entendimiento, dame conocimiento, dame revelación, dame carácter, dame palabra, Señor, que tu palabra hoy me hable, pero no hablar ni como forma de crítica, ni de queja, ni decir estábamos mejor allá que estar en este lugar, pero es que estábamos mucho mejor en este lugar que venir aquí a pasar necesidades. No, eso lo utiliza el enemigo para que usted y yo hablemos y hablemos mal. No hablemos para edificar, sino para destruir. Lo que el Señor quiere llevar a Moisés a que el pueblo lo haga. Por eso el que no sabe empieza a hablar y a murmurar porque realmente no sabe, pero porque no ha ido a la oración, porque solamente se fija en las circunstancias, en los problemas, dificultades que están pasando, pero ni siquiera buscan al Señor para saber cómo podemos obrar y actuar para determinada situación, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Es lo más importante, que usted y yo entremos cómo poder obrar en todo lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Por eso muchas personas se basan en que la pérdida, lo que perdimos, no, esta casa, ya estábamos bien, perdimos esta casa, perdimos ese carro, no, perdimos ese trabajo, perdimos ese negocio, perdimos ese proyecto, no, pero ¿por qué vinimos a pasar necesidades a este lugar? Pero ¿qué es lo perdido? Significa algo que realmente sabe a dónde perteneces o cómo llegar allí, pero tú ya no lo estás. Perdido es cuando se despierta un día y no puede ver, hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Es cuando usted ve algo nuevo. ¿Por qué tantas personas se llenan de incertidumbre cuando viene algo nuevo en la vida y como que se sienten frustrados? Pero ni siquiera lo intentamos, ni siquiera vemos la gloria de Dios obrando en esta situación porque Él quiere hacer algo nuevo, ya que encontramos que cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de Egipto tenían que pasar frente al mar, pero el pueblo que vio el mar y no, y ahora ¿cómo vamos a pasar este mar? ¿Cómo vamos a pasar el mar? ¿Cómo vamos a pasar este Jordán? Es imposible pasarlo y ya los egipcios están encima, Faraón está encima de nosotros. Por eso clamaban y renegaban contra Dios y contra Moisés. Por eso lo que les dice Moisés: no es esto lo que te hablamos en Egipto. Pero Moisés, ¿qué le dijo en el verso 13? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Tremendo esta confianza que tenía Moisés en el Señor. Él ya sabía que el mismo Dios que lo usó para sacarlo de Egipto, para sacarlo de esas 7 plagas, que lo libró aún de la misma muerte al mismo pueblo hebreo, cuando mandó el espíritu de muerte a los primogénitos, salvó al Señor aún al pueblo hebreo, salvó también a Moisés y a su familia. ¿Cómo lo iba a dejar tirado en el desierto para que muriera? El Señor sabía, Moisés sabía que el Señor lo iba a respaldar, que ahí fue cuando el Señor usó a Moisés que levantara sus brazos y levantara la vara para que pudiera abrir el mar. Y abrió el mar y pudo pasar el pueblo. Dice que el pueblo pasó en seco, es que ni siquiera estaba mojado el piso para cuando el pueblo pasó. El pueblo estaba en seco, pero después, detrás, cuando venían los egipcios, dice que el mar se desbordó nuevamente y que ellos quedaron ahogados, los egipcios con Faraón. Aún así el Señor, en las circunstancias más difíciles, Él está atento a lo que usted y yo clamamos, pedimos delante de Él. Pero es importante que usted y yo tengamos en cuenta que al Señor no le gusta la quejabanza, le gusta la alabanza, la adoración. Pero a veces nos enfrascamos tanto en el problema, tanto en la dificultad, tanto en la enfermedad, tanto en el conflicto, que solamente hablamos de eso. Yo no sé si usted es de esas personas o escucha hablar de esas personas que todo el tiempo hablan lo mismo: es que mi esposo, es que mi esposa, es que este trabajo, es que este jefe, es que esta casa, es que este arriendo, es que este jefe, este gobierno, es que este ministerio, es que este liderazgo, es que este pastor, es que estos discípulos, y todo el tiempo viven quejándose, pero nunca hablan de la provisión, de la bendición, de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor tiene por hacer, de lo que el Señor va a hacer. El que no sabe, por eso el que no sabe habla lo que no sabe, habla solamente de lo que vivió, del problema, de la dificultad, de la circunstancia. Pero usted y yo ya no debemos ser ese tipo de personas. Usted y yo debemos ser ese tipo de personas que obramos y actuamos acorde a lo que el Señor nos dijo en la palabra, ya que en Éxodo 3:7, en el Éxodo 3:7 y 8 dijo: luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, de una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jezubeo. Mire que ahí el Señor le da explicaciones a Moisés a dónde lo iba a llevar, pero también qué clase de enemigos había que enfrentar. Pero si el Señor le dice a usted que hay un enemigo, Él mismo irá a pelear la batalla con usted. Él va delante de usted a pelear la batalla. Él no nos enfrasca, Él no nos mete en el problema, Él nos lleva. Y si usted y yo dependemos de Él, Él mismo conquistará y dará la victoria. El que
que no sabe. Por eso el Señor hoy nos quiere llevar a que sí sabe que Él nos llevará en victoria, en conquista en Cristo Jesús.